El modelo económico que se aplica en México desde 1982 ha afectado las condiciones de vida de la población e incrementado la desigualdad social. Ahí, mijo, para que vean. Ábrele ahí. El 75% de la población en México vive en condiciones de pobreza. 19.5 millones de habitantes no tienen dinero para adquirir la canasta alimentaria básica. La mitad de los mexicanos sobrevive con 1.900 pesos al mes. 1.2 millones de niños padecen de desnutrición, mientras que el número de analfabetas supera los 6 millones. Lo que más indigna a los mexicanos es la pobreza, el hecho de que millones y millones de mexicanos, muchos millones, vivan en condición de pobreza extrema. Es algo que debe dolernos mucho, pero sobre todo es algo que debe motivarnos a trabajar con gran ahínco para resolver ese problema. Creo que es uno de los retos, quizás el reto principal de nuestro país en estos momentos. Como candidato a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. El PRI ha traído muchas mejorías económicas. Yo discutiría un punto de vista que niegue el avance que ha tenido el país, no únicamente en los últimos 6 años, sino en las últimas 6 décadas. Sin embargo, también él apostó por el modelo económico que meses atrás había orillado a un grupo armado llamado EZLN a tomar las armas en Chiapas, en demanda de mejores condiciones de vida para los indígenas. I share very much the criteria that has been followed by President Salinas. Number one, negotiation is the way. We don't want any other war in Mexico, even if it is brief. We don't want that. I think the only way out of this problem is negotiation, a peaceful solution, solving the social conditions that gave rise to this problem, and also acknowledging whatever political rational claim this group might have. Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociación que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva. No habrá violencia por parte del gobierno. Al inicio de su mandato, Ernesto Zedillo mostró disposición por resolver el conflicto de Chiapas pacíficamente. Sin embargo, en febrero de 1995, su gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista y militarizó las comunidades indígenas. La traición de Zedillo se da en 2 momentos. Una, la traición militar, digamos así. Y la otra traición que se da es la de no cumplir con los acuerdos de San Andrés. Es decir, hay una doble traición política en términos de traicionar el espíritu de la negociación, que es llegar a acuerdos. En el 95 se da la traición militar y en el 96 se da la traición a los acuerdos de San Andrés. El gobierno tenía un cerco alrededor de estos territorios, pero a partir de esta traición, el cerco se hace de penetración. Mientras el nuevo mandatario hacía naufragar el proceso de diálogo con los zapatistas, en Chiapas surgieron distintos grupos paramilitares, creados para combatir y socavar al EZLN y sus bases de apoyo. El general Mario Renán Castillo, jefe de la 7ª Zona Militar, ha sido señalado como promotor de esos grupos. En el caso de Chiapas en concreto, quien
es el ejecutor de esta política de contrainsurgencia, es el general Mario Relán Castillo, que era el comandante de la 7ª Zona Militar con asiento en Chiapas. Él tenía cursos de guerra psicológica en Fort Bragg, es decir, en uno de los principales centros de entrenamiento antisubversivo o antiterrorista de Estados Unidos. Según los manuales de contrainsurgencia de Fort Bragg, bien conocidos por el general Castillo, los grupos paramilitares ayudan a las fuerzas del orden, incluido el ejército, en la búsqueda y acoso de las bases de apoyo de los insurgentes. Es decir, ha habido un involucramiento claro del ejército en la guerra de contrainsurgencia. Bueno, los priistas constituyeron el núcleo duro del apoyo del ejército. Las estructuras priistas fueron también la base de reclutamiento para los grupos paramilitares. Una de las tareas también de los grupos paramilitares es poder lograr el desplazamiento de la gente. A través de eso, los grupos paramilitares logran una paga adicional, robándose los bienes de los desplazados, ocupando sus tierras, por un lado, y por otro, pues el ejército logra romper con este ciclo de concientización que los rebeldes imponen en su zona de influencia. A fines del año de 1997, indígenas desplazados de Chimix y otros poblados del municipio de Chenaló llegaron a Acteal, escapando de las agresiones de los paramilitares. El 22 de diciembre de ese mismo año, uno de estos grupos, proveniente de la comunidad de Los Chorros, llegó a Acteal y abrió fuego contra las personas presentes. Son un grupos priistas, sí. Por eso vinieron a atacarnos, pues, nosotros. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos fueron heridos? ¿Ustedes pudieron contar? Ese tiempo, fue, muertos, son 45. Sí, y hay más heridos. Sí. ¿De esos 45 había niños, mujeres? Sí, hay ancianos, mujeres de edades, niños. La violencia es por definición un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. El 20 de diciembre de 1998, el Procurador de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, dio a conocer la versión oficial de los acontecimientos. En ella, descartaba totalmente la intervención de las autoridades. En cuanto a las causas que provocaron Acteal, permítanme reducirlo a 3 grandes causas. Primero, los antecedentes de enfrentamientos entre miembros de las comunidades de Chenaló. Esto no es una ocurrencia. Nosotros no hablamos de grupos paramilitares. Nosotros tenemos un enorme respeto por el ejército, pero además no hemos encontrado a un solo elemento del ejército participando en el adiestramiento, por ejemplo, en el adiestramiento de estos grupos. Les llamamos, para ser muy cuidadosos incluso con el léxico jurídico, organizaciones civiles probablemente armadas. Las organizaciones civiles, probablemente armadas, a las que se refería Madrazo, eran en realidad grupos paramilitares, actuando en el marco de un operativo de Estado. Todos los agresores son priistas con nexos con los grupos policiales del Estado, que muchos de ellos tenían antecedentes por haber estado en curso de entrenamiento con el ejército. Hubo una colaboración de las policías estatales, ¿no? Es decir, a 200 metros escasos del lugar de los hechos, que es una zona, es un barranco, había un puesto policial con un mando, un general, y por lo menos 40
elementos de la policía que no intervinieron. Siempre he sido un político con principios y he procurado practicarlos. A pesar de ser un político de principios, Emilio Chuaifet fue señalado como el responsable del clima de violencia que antecedió a la masacre de Acteal. Según distintas versiones, Chuaifet se había opuesto a las conversaciones de paz del gobierno con el EZLN. En enero de 1998, pocos días después de los sucesos de Acteal, Emilio Chuaifet renunciaba a su cargo. Por razones personales que yo debo respetar, Emilio me ha pedido ahora su retiro de la responsabilidad que le conferí el 28 de junio de 1995. Al lamentar su decisión, no puedo sino expresar mi gratitud como presidente y como ciudadano por los valiosos servicios que él ha dado al gobierno que encabezo. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas actividades. Al presidente de México, a mi amigo Ernesto Zedillo, mi lealtad, mi admiración y mi afecto invariables. Si fue un simple pleito de indígenas y una cuestión intracomunitaria con visos religiosos, ¿por qué el gobierno tiene que sacrificar al secretario de la Seguridad, responsable de la Seguridad Interior? El ejército se había reposicionado en febrero del 95 y ahora en el territorio chapareco, y ahora estaba llevando a cabo una escalada para terminar de una vez por todas con el problema zapatista, ¿no? Lo de Acteal fue una típica acción propia del terrorismo de Estado, con una responsabilidad directa del presidente de la República, Ernesto Zedillo. El grupo Paz y Justicia fue pieza clave en la estrategia para combatir al zapatismo. Aunque no participó en la matanza de Acteal, es un claro ejemplo de las tareas que desempeñan las fuerzas contrainsurgentes en Chiapas. Un exparamilitar de Paz y Justicia, protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, accedió a ofrecer su testimonio. Su rostro tuvo que ser ocultado por temor a las represalias. Yo fui un miembro de, más que nada, como famoso Paz y Justicia. Empezaron a crear más que después que hubo levantamiento en armados allá en San Cristóbal, levantamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya nosotros, ya pues empezamos ya lo que es armarnos más bien, lo que es Paz y Justicia. Comprábamos lo que es el cuerno de chivo, R15, unas ametralladoras de la marca Uzi y unas 38 especiales. El ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán. Hasta él invitaba refrescos. Ahí estaba de oyente qué es lo que se hacía, qué es lo que se planeaba. Él nada más estaba, pero no reconozco sus nombres, no daban sus nombres de ellos, nada más sí estuvo metido el ejército mexicano, la seguridad pública y parte del gobierno también estuvo. El gobierno de Chiapas financió las actividades paramilitares. En un convenio firmado tanto por el gobierno estatal como por Paz y Justicia en julio de 1997, las autoridades otorgaron un presupuesto anual a ese grupo, bajo el rubro Obras de Infraestructura. En dicho documento aparece la firma del general Mario Renán Castillo como testigo de honor. Se nos dijo que a más tardar 8 días nos iban a dar el recurso, más que nada el dinero que se iba a firmar. Ya todo se había planeado ya el convenio que se iba a salir 4.600.000 y eso, el dinero. Entonces firma como testigo de honor a Mario Renán Castillo. El entonces obispo de la diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz, fue uno de los objetivos de los grupos paramilitares, tanto por su defensa de los indígenas como por su firme oposición a los abusos del ejército en Chiapas. Durante el conflicto en Chiapas,
sectores priistas organizaron manifestaciones en contra del obispo. El 4 de noviembre de 1997, en el municipio de Tila, el grupo Paz y Justicia preparó una emboscada en contra de Samuel Ruiz. Tenía coraje hasta el profundo, más que nada su tocayo como Samuel Sánchez Sánchez y para en contra de Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal. Él pues lo quería acabar porque él sacaba anuncios pues públicos que qué estaba pasando en las comunidades, en los municipios. Entonces, por eso lo querían matar él, porque según iba a bajar, entonces nos dieron todo pues entonces para ir a emboscar cuando venía bajando el señor obispo, sea quien sea, a que les tocaba el tiro pues. Entonces nosotros tuvimos como 2-3 horas allí esperando, supuestamente no bajó. Un hombre de palabra es el que se compromete y hace el más grande de su esfuerzo para cumplir con lo que se ha comprometido. Yo soy un hombre de palabra. A pesar de su lema electoral, un hombre de palabra, Ernesto Zedillo ya había demostrado cuán alejado estaba de sus promesas de resolver los conflictos sociales por una vía pacífica. Durante su sexenio, Chiapas no fue el único lugar donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Existieron otras regiones que padecieron importantes abusos de autoridad. ¡Órale! ¡Formamos ahí! ¡Aquí, órale! ¡Poco abajo! ¡Piso! ¡Órale! 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 Aguas Blancas, Guerrero, 28 de junio de 1995. Un grupo de policías disparaba contra campesinos que se dirigían a un mitin político. El saldo, 17 muertos. Los policías que perpetraron la matanza de Aguas Blancas estaban bajo las órdenes del gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, compadre del presidente Zedillo. Un año después de los sucesos de Aguas Blancas, surgía en el lugar de la masacre el Ejército Popular Revolucionario, EPR. Y estamos aquí para rendir un homenaje a nuestros compañeros caídos el 28 de junio en la masacre que se realizó en este lugar. De inmediato, cuando el surgimiento del EPR, recuerdo que el secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, lo plantea como una pantomima, pero luego a partir de alguna serie de escaramuzas militares se ve que realmente es un grupo con potencia militar. Bajo la excusa de combatir a grupos armados, el gobierno de Ernesto Zedillo emprendió acciones que implicaron violaciones a los derechos humanos. Sociedad y gobierno están y seguirán unidos a fin de impedir que el terrorismo amenace las libertades de todos y que la violencia dañe los derechos de todos. Perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley, invariablemente apegados al derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, actuaremos con toda la fuerza del Estado. La estrategia del gobierno con el EPR ha sido de una dureza desmedida, una sistemática persecución. Hay 14 detenidos y 40 investigados por los ataques y asesinatos que ayer perpetraron embosados del EPR en Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.
Tras su aparición, el EPR realizó acciones armadas en diferentes poblaciones del Estado de México, Puebla y Guerrero. El 28 de agosto de 1996 lanzó ataques en Oaxaca capital y Tlaxiaco. Al día siguiente, tomó la población de La Crucecita, Huatulco, enfrentándose a efectivos de la policía y la marina. Según versiones de la Procuraduría General de la República, algunos combatientes del EPR habrían partido de la región de los Losichas, ubicada en la Sierra de Pochutla, Oaxaca. Las comunidades de los Losichas se convirtieron en una zona de intensa acción contrainsurgente por parte del gobierno. La operación militar contó con el apoyo del entonces gobernador del estado de Oaxaca, Diodoro Carrasco Altamirano. Los Losichas se sabe que ahí hay uranio y que lo están explotando y que incluso es el mismo hermano de Diodoro Carrasco quien tiene ahí sus intereses metidos, pues, ¿no? Los pobladores de los Losichas, que aceptaron dar su testimonio, cubrieron sus rostros por temor a las represalias que podrían sufrir a manos de las autoridades. En el mes de septiembre de 1996 empieza la represión en contra de la ciudadanía de toda la región Losicha. Los ejércitos entraron en el 1996, en donde entraron cada casa de nosotros, en donde robaron nuestras pertenencias de cada casa, como son cassette, como son 250 pesos efectivos, y más golpearon a una muchacha, nos dieron las cachetadas y por el miedo fuimos a escondernos en el monte. Para diciembre de 1996, 38 personas habían sido detenidas en 8 incursiones en las que intervinieron las policías judicial, estatal y federal, además de las tropas del ejército mexicano. Ya tiene años que entraron los judiciales ranchería por ranchería a llevar las gentes al preso. Llevaron todos los vecinos al pueblo una vez, pero ya ni me acuerdo. Todas estas acusaciones de que el EPR estaba en las comunidades de San Agustín Losichas, bueno, pues llegaron a detener arbitrariamente por grupos de 50 en un mismo mes a 150 hombres de la comunidad de San Agustín Losichas y los encierran a todos en el penal, ¿no? Y pues, ¿bajo qué argumento? Indígenas zapotecos acusados de pertenecer al EPR. En este acto violento, los agentes judiciales detuvieron a más de 150 personas, todos indígenas, involucrándonos de haber cometido un sinnúmero de delitos del orden federal y una supuesta relación con el grupo armado EPR, un caso que totalmente es falso. Un año después del ataque de guerrillera en Crucecita, Huatulco, cuando sucedió los hechos, yo estaba en mi comunidad trabajando con mi familia, con toda la comunidad, y me bajan el autobús y que me llevan a los hechos. No, pues es que te andamos buscando, porque es uno de los altos mandos del grupo guerrillera y todo eso.
Años antes veníamos ahora sí gestionando ante el gobierno estatal y federal nuestras necesidades más apremiantes, sí. Pero dentro del marco legal nunca hemos hecho así, tomado las armas y como han mencionado, ¿no? Cuando nos detuvieron fuimos objeto de las más crueles torturas físicas, psicológicas, amenaza de muerte, toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo. Nos metieron agua sucia, agua de Tehuacán en la nariz, todo con el fin de obligarnos a declarar culpables de muchos delitos que jamás cometimos. Las llamadas Guardias Blancas, creadas por el presidente municipal priista Lucio Vázquez, cumplían funciones paramilitares en la región y apoyaban las acciones de la policía y el ejército. Siempre tengo miedo a los Guardias Blancas, Lucio Vázquez. Eso es lo que tengo miedo, que me iba a matarme como a mi esposo. Asesinaron a mi esposo, rodearon la casa. Eran como 150 judiciales. Por parte de Lucio Vázquez, lo mataron. Esta mujer narró a nuestras cámaras uno de los muchos abusos de autoridad que se dieron en la región. El día 24 de abril de 1997, como a las 1 a 2 de la mañana llegaron los judiciales, todos vestidos de negro, eran como unos 60, 50 gente, ¿no? Estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, yo y mi esposo. Y ya cuando le ven la cara a él, van y lo agarren así rápido de los pelos y de los brazos y le empiecen a pegar de culatazos y patadas así en la cara y bueno, bien feo golpearnos. Al mismo tiempo los demás le están pegando a mi papá y a mi mamá, bueno, fue todo junto, ¿no? Pero sacándolo a la puerta es cuando le disparan un balazo en la pierna y se lo llevaron por todo el camino. Ahí se ve cómo lo hicieron torturar, lo torturaron, lo hicieron vomitar. La comida que él había cenado ni siquiera lo había digerido, todavía estaban entero así, pero con sangre pues. De ahí entonces ya se abren las investigaciones, la Procuraduría tampoco dijo dónde lo tenían, nomás decían, no, pues es que está muerto, murió en un enfrentamiento, pero no decían dónde. Hasta que se muere otro escrito, entonces dijeron que lo tenían en Pochutla, y de ahí, ya bien siendo como el día 27 creo, y de ahí entonces ya me voy a Los Sichas, hasta Copalita, avisarle a sus papás que ya me habían dicho, pero que estaba muerto en Pochutla. Después, cuando ya está el ataúd, ya me llevé a vestirlo, pero su cuerpo estaba totalmente aguado, así deshaciéndose, pedazos de carne se pegaban en mis manos, ¿no? Y los judiciales estaban ahí, no hicieron por ayudarme. Yo y mi cuñada empezamos a vestirle y sus manos, sus pies los tenía tiesos así. En un gobierno republicano no pueden tolerarse el abuso y la prepotencia. Es absolutamente inaceptable que, sobre pretexto de la seguridad, se incurra en despliegues o excesos arbitrarios que con mucha razón irritan y ofenden a la ciudadanía. Pese a los recurrentes compromisos oficiales de poner fin a los abusos de los cuerpos de seguridad, la violencia seguiría siendo el camino elegido por las autoridades para resolver conflictos. Durante la madrugada del 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, Guerrero, un contingente militar disparó contra hombres y mujeres que se encontraban en una escuela. El saldo, 11 muertos, 5 heridos y 22 detenidos. Según la versión oficial, se trataba de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, una escisión del EPR que había disparado contra los soldados. El testimonio de Erika Zamora, estudiante presente en los acontecimientos de El Charco, contradice la versión del ejército. Nos despiertan unos gritos, amenazas, sobre todo insultos, empiezan a disparar sobre la escuela
Los disparos son continuos de todas partes. Es por eso que, bueno, pudimos darnos cuenta que estaba rodeada toda la escuela. Los disparos entraban por todos lados. Sale un grupo mayor de campesinos, entre ellos, bueno, iba Ricardo Zavala. Les ordenan salir con las manos en alto. Les dicen que en cuanto lleguen a la cancha deben de tirarse boca abajo con las manos en la nuca. Y en cuanto todos han terminado de hacerlo, empiezan a disparar sobre ellos. Les lanzan una granada de fragmentación y pues ahí es donde quedan la mayoría de los muertos. Era obvio que no había intención de respetar las vidas. Yo me tiro en la cancha y siento sobre mi cuerpo algo caliente. Después, bueno, me di cuenta que era la sangre de la persona que venía detrás de mí. Detrás de mí venía Mario Chávez García, que incluso había salido de las aulas herido de uno de los costados. Y pues ahí también lo mataron. Ya en la 9ª Región Militar nos concentran a todos en algo que pues parecía un dormitorio. A Efren y a mí, que éramos los únicos no indígenas, nos metían a un baño. Entonces me obligan a desnudarme completamente. Me esposan con las manos para atrás en una silla metálica, tiran agua en el piso, me vendan y bueno, conectan un cable. Eran los toques eléctricos. Yo les seguía diciendo que no los conocía, que no pertenecía al EPR, que no sabía más, que sobre los secuestros yo no sabía, ni de los asaltos bancarios. Por la democracia he practicado y he alentado la tolerancia. La tolerancia es un elemento esencial de la democracia. Y por eso también hoy reitero enfáticamente que los medios con que este gobierno seguirá atendiendo los conflictos que tanto han preocupado a la opinión pública serán la legalidad, nunca el autoritarismo, la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia. Hacia finales del sexenio sedillista, quedaba claro que la tolerancia y el respeto a la ley no habían sido los instrumentos predilectos para solucionar los problemas sociales. La actuación de las fuerzas del orden, en casos como el Charco y los Sichas, dejaron muy mal colocado al presidente en materia de derechos humanos. De la transición mexicana a la democracia. La izquierda mexicana, en ese momento radical y ciega, después democrática. Para el historiador Enrique Krause, los crímenes cometidos durante el mandato de Ernesto Zedillo no existieron. Y en cambio, ve en el expresidente a un símbolo de la naciente democracia mexicana.
La suya es la historia de un hombre que llegó a ser presidente como resultado de una tragedia, que empezó su sexenio enfrentando una grave crisis económica y que ahora hereda una economía sólida y en crecimiento. Es la historia de un gobernante que al comienzo de su periodo fue criticado por su aparente falta de oficio político, pero que fue creciendo en su dimensión como jefe de Estado hasta llegar a ser, junto con la ciudadanía mexicana, el artífice de nuestra transición democrática. Pero, ¿quién era en realidad Ernesto Zedillo? El asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 colocó a Zedillo en las puertas de la presidencia. Cinco meses más tarde, unos cuestionados comicios le daban el triunfo electoral. Heredero de Carlos Salinas, Zedillo encabezaría un gobierno neoliberal ortodoxo. El neoliberalismo es un tipo de mundialización capitalista exacerbadamente autoritario. El Estado se desprende de todas sus tareas de carácter social. La principal tarea del Estado es la estabilidad social para los fines de la acumulación y la explotación capitalista. El presidente priista privatizó los ferrocarriles nacionales, subió en 50% el impuesto al valor agregado y entregó el sistema de pensiones del Seguro Social a la especulación bancaria. Es preciso abrir el sector eléctrico a la inversión privada. Es indispensable pasar de un esquema que limita la participación privada en la industria eléctrica a uno nuevo que la promueva en beneficio de la economía nacional, de las familias y las fuentes de trabajo. Zedillo trató de iniciar la privatización de la industria eléctrica y auspició en 1999 un intento por imponer cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro proyecto privatizador fallido y un atentado contra la mayor universidad del país, que dejó como saldo decenas de jóvenes encarcelados acusados de terrorismo. No obstante, la mayor proeza neoliberal del gobierno zedillista fue el Fobaproa. En 1998, Ernesto Zedillo decidió transferir a los contribuyentes el costo del salvamento bancario, 550,000 millones de pesos, más intereses. La cartera vencida y los fraudes multimillonarios de banqueros y empresarios eran convertidos en una carga a pagar por el pueblo de México. Las víctimas de la represión siguen pidiendo justicia. En agosto de 2009, a casi 10 años del final del mandato de Ernesto Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaba la liberación de 20 de los acusados de participar en la masacre de Acteal, no obstante la inconformidad de los sobrevivientes que los identificaban plenamente como sus agresores. Puede ser que entre las personas que vinieron al proceso haya inocentes y haya culpables. Sin embargo, me parece que el solo hecho de que hubiera personas inocentes en estos procesos nos lleva a tener que liberar a las personas. Una semana después del fallo de la Suprema Corte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, declaraba que en la resolución de la Suprema Corte no hubo investigación conforme a la gravedad de los hechos y no se garantizó justicia para las víctimas. Me cuesta trabajo creer que después de 12 años de la masacre, la justicia aún no haya llegado plenamente hacia. Queremos una patria en paz, una nación de equidad, un México de justicia para todos. Pero Zedillo quedaba, una vez más, libre de responsabilidades políticas o jurídicas y continuaba con sus ocupaciones. Asesor de Union Pacific, la empresa a la que su gobierno vendió los ferrocarriles nacionales, y de la transnacional Procter & Gamble.
El expresidente, además, se exhibe como amigo y aliado de Felipe Calderón. Sin embargo, lejos de las atmósferas del poder y del dinero, el expresidente es visto como responsable de los crímenes de Acteal, los Sichas y el Charco. El presidente tenía un mando directo y era puesto al día de todo lo que hacía el ejército, pese a una autonomía relativa de la Sedena. Evidentemente que todos los presidentes priistas tuvieron una involucración directa y una línea de mando directa con el ejército. En el caso de cada uno de los priistas que organizaron los grupos paramilitares, estaban al tanto de la organización de estos grupos paramilitares. En 1999, un informe de Human Rights Watch afirmaba que el gobierno de Ernesto Zedillo no fortaleció la salvaguarda de los derechos humanos, ni promovió el Estado de Derecho. El informe también destacaba la persistencia de la tortura y las desapariciones en muchas partes del país. En diciembre del año 2007, el exobispo de la diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz, así como el actual obispo de Saltillo, Raúl Vera, se pronunciaron a favor de que Ernesto Zedillo